maravillosa compañía desde Barcelona, España, del máster Isidro González. El máster Isidro es cinturón negro, octavo grado en Kenpo americano, fundador de la Academia Kensei de Kenpo Kenbujitsu, instructor de cuerpos de seguridad españoles y gran entusiasta de las artes marciales. Aproximadamente 40 años practicando diferentes estilos de artes marciales. Bueno, máster, bienvenido, realmente bienvenido. Igualmente os quiero dar las gracias a vosotros por esta gran iniciativa, muy buena iniciativa, me alegro muchísimo, os felicito, un saludo enorme a la gente de Caracas, de Venezuela, tengo muy gratos recuerdos de mi paso por Venezuela, una gente bellísima, unos grandes entusiastas de las artes marciales y con mucho interés, ya hace 11 años que yo estuve allí, en ese momento ya había muchísimo interés por abrir, por ver más allá de lo que hasta ahora, hasta ese momento era lo tradicional. Por eso me ha sorprendido mucho que contaréis conmigo. Bueno, en realidad el honor es nuestro. Bueno, máster, vamos a iniciar la entrevista. Kenpo Kenbujitsu. Cuéntenos de qué se trata esta variante del Kenpo. Bueno, mira, en principio ahí hay un gran error, el ponerle nombre a las cosas. Ajá. Pero vivimos en una sociedad que si no lleva un nombre, no lleva algo, a veces es difícil identificable. Igual que en su momento el maestro Parker tuvo que ponerle Kenpo, karate, para que lo identificaran con algo marcial y no sonara comida mexicana o algo. Pues a ver, Bruce Lee también le puso un nombre a Jeet Kune Do, que también después a lo mejor a veces cuando clasificas con un nombre algo, como que te cierras muchas puertas, o sea, lo encajonas. Entonces, para mí el nombre fue un nombre que se puso en su momento, ¿vale? Que resumía un poco Ken, de Kenpo, Jitsu, de técnica, de apertura, y Do, de camino. Pero ya te digo, el nombre para mí no tiene mayor importancia, fue un nombre que en su momento, porque en ese momento lo pensaba así y lo sentía así, pero que me ha repetido mucho porque tiende a malas interpretaciones. Esta persona se ha inventado un sistema, otro más, otra persona que se ha inventado algo. Claro. No me he inventado nada, simplemente es un nombre a mi expresión y a mi sentir en Kenpo y lo que yo he podido descubrir dentro del Kenpo que he aprendido y que hago. Igual que Spearman ha puesto Kenpo 5.0, etcétera. Claro, a veces queremos buscarle mucho un nombre que no... Entonces, si te lo resumo, simplemente es el nombre a una expresión o a mi forma de trabajar Kenpo. Exacto, es su percepción del Kenpo, pero sigue siendo Kenpo. Sigue siendo Kenpo. Sigue siendo Kenpo, pero quizás con unos matices. Mi aportación es como mi tesina, mi tesis dentro del Kenpo. Una visión muy personal, pero tan válida como cualquier otra dentro del mundo del Kenpo. Y esta visión máster, ¿qué lo caracteriza? O sea, ¿cómo lo ve usted? Vale, mi visión principal es trabajar patrones, igual que tenemos el patrón de Kenpo, pues yo lo que he hecho es trabajar con patrones de movimiento, diferentes sistemas, y englobarlos dentro del patrón de Kenpo, pero no parchear, porque ahora, claro, ahora todo el mundo hace Brazilian, todo el mundo hace una serie de técnicas y le va metiendo. Claro. A veces yo veo técnicas y los veo trabajar y digo, vale, está bien, pero no deja de ser un parche, como que estoy parchando poniendo cosas. Yo intento que mi movimiento, mi Kenpo, no deje de ser Kenpo, aunque yo pase de un concepto a otro. Entonces, principalmente la idea, mi visión es poder trabajar con diferentes conceptos o diferentes patrones de movimiento sin perder mi identidad como kenpoista. Qué bueno, qué bueno. O sea, en una distancia determinada el Kenpo me puede ser muy efectivo, pero evidentemente si me llevan a suelo no me va a funcionar de esa manera. Por lo tanto, ¿qué necesito? Necesito unos patrones de movimiento que se ajusten a esa situación. Exactamente. Pero le comentaba antes a Miguel, yo hace 25, 30 años atrás ya me di cuenta que el maestro Parker había descubierto como una llave milagrosa, o te permitía ahí ya empezar a abrir. Claro, esto cuando ya se ha destapado más.
el maestro Pelmazo fundó Surfai.0, ahora Tabatai también hace Kenpo Yuji. O sea, ahora todo el mundo ha descubierto. Es que todo el mundo ha tratado de personalizarlo, ¿no? Dependiendo de sus necesidades. Está bien, que es bueno, que está bien. Lo que Exacto. pasa es que yo, desde mi punto particular, a mí me alegra mucho. No voy a ser tan decir que yo fui primero, no, pero hacía ya mucho tiempo que esto ya estaba. Era cuestión de descubrir realmente qué puedes. Por eso yo siempre digo, si me alargo mucho, me cortas, porque me empiezo a No se entender. preocupe, no se Yo, por ejemplo, preocupe. en mis seminarios, que yo doy muchos, jamás hago técnicas de programa. Nunca. Ok, ¿Por qué? Por la sencilla razón que yo quiero ver qué saben hacer con tiempo, claro, no que memorizan en tiempo. es así. O sea, me hablan de formulación, de cosas así, y siguen haciendo las técnicas de programa. Es como si nos pusiéramos a hablar en inglés y yo tuviera un montón de frases ya memorizadas y te voy a ir soltando las frases memorizadas. Bueno, vale, perfecto, sí, nos estamos entendiendo en inglés. Exacto. Entonces mi visión es esa. Yo cuando voy a seminario y me encuentro con muchos grados altos que los sacas del programa y ya no fluyen. Es así. Claro, es algo muy mecánico. Has memorizado algo, Exactamente. pero ¿qué sabes hacer realmente? Es así. Y esa es mi interpretación. ¿Entiendes? Máster, ¿y usted dentro de esto que me está comentando, qué otras artes marciales ha practicado? Esto que ha insertado dentro del Kenpo, ¿cuáles han sido? 1973 Ajá, con karate. ok, Mis padres son españoles, pero fueron inmigrantes por la guerra civil y yo nací en Chile. ok. Entonces en Chile yo empecé en 1973 con karate con el maestro Arturo Arce, después de que el gobierno de Pinochet levantó la ley marcial y se pudieron empezar a hacer artes marciales. Entonces yo empecé con karate. Después en 1975, a través de amigos, me llevaron a la academia del maestro Arturo Petit, que en paz descanse, y ya fue cuando comencé a hacer el Kenpo. Y ya en 1975, 76, 77 me parece que fue, conocí a Guru Dani Lozano, que fue la primera persona que me rompió completamente todos los esquemas. Cuando yo conocí al maestro Guru Dani Lozano, es aquello que dices, Dios, yo quiero llegar a eso. Y desde ese momento te puedo decir que lamentablemente, para bien o para mal, jamás me he podido casar con ningún sistema. Eso que jamás me he podido casar con ningún sistema. Me siento kempoísta, soy kempoísta, es muy importante para mí, pero es así. Entonces hice karate. En karate, en el estilo Shotokan, llegué hasta la tercer dan. Okay. Después lo compaginé con Jiu-Jitsu, con maestro Jiu-Jitsu, y también estuvo hasta tercer dan de Jiu-Jitsu. Y después ya me vine a España. En España, en la época de 1980, aquí también estaba Luis Gutiérrez, tratando con la historia del tiempo. Apareció el maestro Raúl Gutiérrez, me fui con él hasta el año 1998, que fue cuando fui a Estados Unidos y ya conocí al maestro Larry. Y con el maestro Larry fue una situación muy especial, porque yo le mandé un vídeo al maestro Larry, diciéndole, míreme esto y dígame si hago qué. Sin conocerlo, usted se lo mandó el video sin conocerlo. Conocía por vídeos y esto. Okay. No me conocían. Yo le grabé un vídeo en ese año, en el 1998, y yo lo único que pedía, digo, maestro, con todo mi respeto, mire mi trabajo y dígame si hago qué. Okay. Pero esa fue, te explico esto un poco porque se cogen muchas historias, malas historias, sí, y ya que tengo esta oportunidad me gusta, soy muy transparente porque no tengo nada que claro, es que justamente este es el momento de escuchar la verdadera historia. Sí, entonces, al cabo de, no sé, un mes, recibo una llamada por la noche y era el maestro Larry, con un alumno de él, que era Francisco Soto en ese momento, que también es un maestro de México, y que estaba impresionadísimo con mi trabajo y que por favor que fuera a Estados Unidos, fuera a Estados Unidos. Y usted bueno, viajó. Fui a Estados Unidos, viajé y ya estuve con él allí y bueno, estuvimos trabajando tiempo y un montón de cosas. Una de las anécdotas, yo estaba muy preocupado por el programa en ese tiempo y tal,
Y me acuerdo de un día me dijo, David, ¿pero por qué estás tan preocupado por el programa? Dice, mira, el programa, aparte que hay que trabajarlo, te lo vas a llevar en vídeo, o sea, es una cuestión, me quiso decir una cuestión que tienes que memorizar. Me dice, lo que tú tienes es sí, si tienes poca gente, tienes sí, una energía especial, que eso es lo que va a marcarte tu vida como quempoista. Eso va a ser la diferencia. Esa es la diferencia que el maestro, esa fue la gran característica que usted obtuvo del maestro Larry, ¿no? Digamos, me dio esa otra parte que todo el mundo busca y que no encuentra, que es encontrar realmente el tiempo que tú llevas, la energía. Pues yo siempre digo, el tiempo es como un gran mandala. Macho Parker creó algo muy especial, sí. Y vemos solo una parte. El maestro era un genio. Y bueno, y posteriormente viví en España y fui el primer alumno en España certificado por el maestro. Lo que pasa es que lamentablemente el maestro Larry tiene unos conceptos comerciales muy diferentes y no terminamos comulgando y finalmente le dio la representación por asuntos comerciales.